La historia de la antigua China es un río caudaloso de milenios que fluye desde las primeras dinastías hasta la caída del sistema imperial, un periodo marcado por el ascenso y la caída de poderosos emperadores, la construcción de monumentos colosales como la Gran Muralla y el desarrollo de una cultura y una filosofía que han moldeado la civilización global. Este vasto tapiz se despliega a través de periodos de unificación y fragmentación, de innovación tecnológica y estancamiento social, revelando los secretos de una de las civilizaciones más duraderas del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El origen de esta civilización se remonta a las cuencas de los ríos Amarillo, Huanghe y Azul, Yangtze, donde florecieron las primeras culturas neolíticas, como la cultura Yangshao y la cultura Longshan. Estas comunidades primitivas, que practicaban una agricultura incipiente y la alfarería, sentaron las bases para una organización social más compleja. La geografía, con sus fértiles llanuras aluviales, favoreció el desarrollo de la agricultura del mijo y, posteriormente, del arroz, permitiendo el excedente de alimentos necesario para el surgimiento de las élites y las estructuras de poder. La tradición china, imbuida de mito y leyenda, sitúa el comienzo de la historia dinástica con la dinastía Jia, aproximadamente 2070 a.C., aproximadamente 1600 a.C., a menudo considerada semimítica. Aunque la evidencia arqueológica directa es esquiva y el debate académico persiste sobre su verificación, la cultura Erlitou, con sus centros urbanos y signos de diferenciación social, es frecuentemente vinculada a Xia. La leyenda de Yu el Grande, quien controló las inundaciones del río Amarillo y fundó la dinastía, simboliza la transición de las comunidades tribales a una estructura política organizada. La capacidad de controlar las inundaciones, un desafío crucial para la supervivencia de la población en el norte de China, se convirtió en un acto de legitimidad política, marcando el inicio del concepto de la sucesión dinástica. La primera dinastía históricamente confirmada es la dinastía Shang, aproximadamente 1600 a.C., aproximadamente 1046 a.C. Esta época es crucial por la aparición del sistema de escritura más antiguo de China, los huesos oraculares, jiaguwen, caparazones de tortuga y omóplatos de buey, utilizados para la adivinación. Las inscripciones en estos huesos no solo confirman la existencia de la dinastía, sino que también ofrecen una visión detallada de la vida, las creencias y la administración de la época. La sociedad Shang era teocrática, gobernada por reyes que actuaban como intermediarios entre el cielo y la tierra, Di o el Señor en lo alto. La capital, Anyang, era un centro de poder y un sitio de impresionantes trabajos en bronce, reflejando una sofisticación tecnológica y artística notable. Los bronces Shang, utilizados en rituales religiosos y ofrendas a los ancestros, son testimonio de una avanzada metalurgia. El culto a los ancestros, esencial para la piedad filial, Xiao, ya era un pilar de la estructura social y religiosa, creencia que perduraría a lo largo de toda la historia china. La guerra era una actividad frecuente, con la captura de prisioneros que a menudo eran sacrificados en rituales. La dinastía Zhou, aproximadamente 1046 a.C., 256 a.C., sucedió a los Shang mediante una conquista que transformó la justificación del poder. Establecieron el concepto fundamental que justificaría el gobierno imperial durante 2 milenios, el mandato del cielo, Tianming. Según esta doctrina, el cielo, Tian, otorgaba el derecho a gobernar a un emperador virtuoso, el hijo del cielo, Tianzi. Si un gobernante se volvía corrupto o inepto, se consideraba que había perdido la virtud, y el cielo retiraría su mandato, justificando una revuelta y el ascenso de una nueva dinastía. Esta idea proporcionó una base moral y cíclica a la política china,
permitiendo la transferencia de poder sin desafiar la institución imperial misma. El extenso periodo Zhou se divide en dos fases principales. El Zhou occidental, aproximadamente 1046 a.C., 771 a.C., una era de relativa unidad feudal, donde el rey central ejercía una autoridad significativa sobre los señores vasallos, y el Zhou oriental, 771 a.C., 256 a.C., marcado por la progresiva descentralización del poder. Durante el Zhou occidental, se establecieron las bases de un sistema administrativo y de tenencia de la tierra que se asemejaba al feudalismo europeo, aunque con matices distintivos. El colapso del poder central de Zhou, precipitado por invasiones bárbaras y la incapacidad de la corte para mantener el control sobre sus vasallos, condujo a una época de turbulencia. El período de primavera y otoño, 771 a.C., 476 a.C., vio a cientos de estados nominalmente leales a los Zhou, pero efectivamente independientes, luchando por la influencia. Esta fragmentación se intensificó hasta el turbulento período de los estados combatientes, 475 a.C., 221 a.C. Esta fue una era de guerra constante entre 7 grandes estados rivales: Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Chao y Wei, que competían por la hegemonía. Paradójicamente, este caos político fue un periodo de inmensa floración intelectual, conocido como el de las 100 escuelas de pensamiento. La necesidad de los gobernantes de encontrar métodos efectivos para la administración, la guerra y la estabilización social estimuló a filósofos y pensadores a ofrecer sus soluciones. Fue el momento en que surgieron las bases de la filosofía china, el confucianismo, fundado por Confucio, Kongfuzi, con su énfasis en la moralidad, el orden social jerárquico, basado en las 5 relaciones, la piedad filial, Xiao, y el gobierno por el ejemplo virtuoso, Ren. Confucio creía que la sociedad podía restaurarse a través de la educación, el ritual, el Li, y la ética personal. Sus enseñanzas, recopiladas en las Analectas, se convertirían en la base de la educación y la burocracia china. El taoísmo, asociado a Laozi y Chuangzi, promovía la vida en armonía con el Tao, el camino, el principio fundamental del universo, y la inacción, Wu Wei, que no significa pasividad total, sino la acción espontánea y sin esfuerzo, alineada con el flujo natural. El taoísmo se desarrolló como un contrapunto más místico y centrado en la naturaleza frente al énfasis social y político del confucianismo. El legalismo, desarrollado por pensadores como Han Fei y Li Si, abogaba por un Estado fuerte gobernado por leyes estrictas y castigos severos, creyendo que solo una autoridad centralizada y una obediencia incondicional podían unificar y estabilizar la sociedad. El legalismo desdeñaba la moralidad y los rituales confucianos en favor de la eficiencia administrativa y militar. Estas 3 escuelas, a menudo en tensión, se convertirían en los pilares ideológicos de la civilización china, influyendo en todos los aspectos de la vida, desde la política hasta el arte. El período de los estados combatientes llegó a su fin brutal con la victoria militar del estado de Qin. Ubicado en la periferia occidental, Qin había adoptado tempranamente las reformas legalistas, creando un estado militarmente disciplinado y administrativamente eficiente. En el año 221 a.C., el rey de Qin, Jingzheng, conquistó a los demás estados y se proclamó Qin Shi Huang, el primer emperador, Shi Huangdi, inaugurando la dinastía Qin, 221 a.C., 206 a.C., y la era imperial. Qin Shi Huang fue una figura de inmensa trascendencia. Unificó China, aboliendo el sistema feudal y estableciendo un gobierno centralizado y burocrático basado rígidamente en los principios legalistas. Su gobierno emprendió una estandarización masiva. Unificó la moneda, los pesos, las medidas
y crucialmente la escritura, creando una base común para la comunicación en todo el vasto territorio y el ancho de los ejes de los carros. Su ambición fue inigualable. Para proteger su imperio de las incursiones de las tribus nómadas del norte, especialmente los Xiongnu, ordenó la conexión y fortificación de las defensas existentes, un esfuerzo que se considera el inicio de la Gran Muralla China. Esta no era la muralla continua de ladrillo que se conoce hoy, sino una red inicial de muros de tierra apisonada y fuertes. Su obsesión por la inmortalidad y el poder se refleja en su vasto mausoleo custodiado por el famoso ejército de terracota, un secreto milenario revelado solo en el siglo XX. Sin embargo, el régimen Qin fue tiránico, y la brutalidad de la movilización de mano de obra para la muralla, la quema de libros, para suprimir el pensamiento confuciano y otras ideologías que criticaban al legalismo, y la persecución de eruditos, provocaron una rebelión generalizada tras la muerte de Qin Shi Huang y el rápido colapso de la dinastía. La dinastía Han, 206 a.C., 220 después de Cristo, emergió de las cenizas de Qin, estableciendo un patrón que duraría 2 milenios. Los Han, fundados por Liu Bang, emperador Gaozu, mantuvieron la estructura centralizada de Qin, pero atenuaron la dureza del legalismo al adoptar progresivamente el confucianismo como ideología estatal. Este sincretismo permitió una administración centralizada y eficiente, la herencia legalista, con una justificación moral y social más aceptable, la ética confuciana. La historia de la antigua China es un vasto tapiz que se extiende a lo largo de miles de años, marcado por ciclos dinásticos, una profunda tradición filosófica y monumentales innovaciones que sentaron las bases de una civilización perdurable. Dale like, suscríbete y comparte. Los inicios de la antigua China se encuentran en la legendaria dinastía Xia, seguida por la dinastía Shang, aproximadamente desde el año 1600 hasta el año 1046 a.C. La sociedad Shang era rígidamente jerárquica, controlada por una nobleza que monopolizaba la metalurgia del bronce para fines políticos y rituales. Sus creencias se centraban en el culto a los ancestros y la adivinación, como se evidencia en los huesos oraculares, que contienen los primeros caracteres de la escritura china. La dinastía Zhou, desde el año 1046 hasta el año 256 a.C., introdujo el concepto crucial del mandato del cielo, Tianmin, una justificación ética para el gobierno que permitía el derrocamiento de un gobernante tiránico, estableciendo el patrón cíclico de legitimidad para las futuras dinastías. A pesar de su eventual fragmentación en el periodo de los estados combatientes, desde el año 475 hasta el año 221 a.C., esta fue una era de extraordinaria efervescencia intelectual que dio lugar a las 100 escuelas de pensamiento. El confucianismo, fundado por Confucio, proponía la armonía social a través de la virtud, Ren, la propiedad, Li, y la piedad filial, abogando por un gobierno liderado por el Junzi, caballero o persona superior, seleccionado por su moralidad y educación. El taoísmo, centrado en la relación del individuo con el cosmos y el camino, Tao, promovía la Wu Wei, no acción o acción sin esfuerzo, y un gobierno minimalista. Por su parte, el legalismo fue una escuela práctica que priorizaba el poder estatal sobre la moralidad, basándose en leyes objetivas, castigos y recompensas claras, cuya filosofía fue clave para la unificación. La breve pero fundamental dinastía Qin, desde el año 221 hasta el año 206 a.C., liderada por Qin Shi Huang, fue la bisagra que transformó una China feudal en un imperio unificado. Adoptó el legalismo para imponer un control centralizado, estandarizó la escritura, la moneda y el ancho de los ejes de las carretas, y comenzó la construcción a gran escala de la Gran Muralla para defenderse de las tribus del norte. No obstante, su tiranía y la movilización masiva de mano de obra
llevaron al colapso de la dinastía poco después de su muerte. La dinastía Han, desde el año 206 a.C. hasta el año 220 después de Cristo, perfeccionó el modelo imperial y se convirtió en una de las edades de oro de China. Bajo el emperador Wu, desde el año 141 hasta el año 87 a.C., el imperio alcanzó su máxima expansión. Los Han adoptaron el confucianismo como la ideología de Estado, estableciendo la universidad imperial. Esto creó la élite de los Shi, eruditos funcionarios, cuya autoridad se basaba en el mérito educativo más que en el linaje, aunque el sistema fue dominado por las élites locales. La invención del papel y la formalización de la burocracia sustentada por exámenes sentaron las bases del gobierno meritocrático que duraría 2 milenios. El período Han fue testigo del florecimiento de la ruta de la seda, que conectó China con Occidente, Imperio Romano, India, Persia, facilitando no solo el comercio, sino también el intercambio cultural y religioso. La dinastía es tan crucial para la identidad china que el grupo étnico mayoritario aún se denomina Han. Tras una breve interrupción, dinastía Xin, y la restauración como el Han oriental, el imperio decayó debido a la influencia de eunucos, familias de emperatrices y terratenientes. Su caída en el año 220 después de Cristo fragmentó el imperio en el período de los Tres Reinos, desde el año 220 hasta el año 280 después de Cristo. Wei, Shu y Wu, una era de estrategia inmortalizada en la literatura clásica. A esto le siguió un largo periodo de división, conocido como las dinastías del norte y del sur, desde el año 420 hasta el año 589 después de Cristo, donde el norte fue gobernado por dinastías no Han, muchas de origen tribal que se sinizaron, y el sur conservó un gobierno Han. Durante esta inestabilidad, el budismo, introducido a través de la ruta de la seda en la época Han, se afianzó profundamente. Originalmente una fe extranjera, se sincretizó con el taoísmo y el confucianismo, ofreciendo consuelo espiritual ante el caos y transformando el arte y el paisaje religioso. La reunificación llegó con la breve pero crucial dinastía Sui, desde el año 581 hasta el año 618 después de Cristo, que, a pesar de su corta duración, logró hazañas monumentales similares a las de Qin. Su sucesor completó el Gran Canal, una obra de ingeniería vital que conectaba las cuencas del río Amarillo, norte, y el río Yangtze, sur, integrando económicamente el vasto imperio. Las costosas campañas militares y la movilización de mano de obra, sin embargo, llevaron a su colapso prematuro. La Edad de Oro imperial llegó con la dinastía Tang, desde el año 618 hasta el año 907 después de Cristo. El imperio Tang fue cosmopolita, expansivo y culturalmente vibrante. Su capital, Chang'an, actual Xi'an, era posiblemente la ciudad más grande del mundo y un crisol de culturas. Los Tang refinaron el sistema de exámenes imperiales, asegurando un cuerpo de funcionarios seleccionado por su talento y conocimiento de los clásicos. Fue la era dorada de la poesía, Li Bai, Du Fu y el arte. Tecnológicamente, se desarrolló la impresión en bloque de madera, acelerando la difusión de textos. El imperio alcanzó su apogeo, pero la rebelión de An Lushan, desde el año 755 hasta el año 763 después de Cristo, debilitó permanentemente el poder central y marcó el inicio de un largo declive. Tras un periodo de división, 5 dinastías y 10 reinos, la dinastía Song, desde el año 960 hasta el año 1279 después de Cristo, restauró la unidad. Aunque militarmente más débiles y obligados a pagar tributo a los estados del norte, los Song fueron una potencia económica y tecnológica sin precedentes. Este fue el periodo de la revolución económica medieval china, con innovaciones tecnológicas como la invención de la pólvora, usada inicialmente para fuegos artificiales y luego para armas,
la brújula magnética aplicada a la navegación oceánica y el desarrollo de la imprenta de tipos móviles por Bi Sheng. En cuanto a la economía, el poder se desplazó de la tierra al comercio. Se introdujo el papel moneda. Floreció una sofisticada clase mercantil y las ciudades como Kaifeng y Hangzhou se convirtieron en vibrantes centros de comercio y producción especializada, industria del hierro y el acero. Respecto al pensamiento, el neoconfucianismo, codificado por Chu Xi, emergió como la ortodoxia intelectual, una síntesis de la moral confuciana con elementos metafísicos del budismo y el taoísmo, reorientando a la élite hacia el servicio público. La brillantez cultural Song no pudo resistir a las hordas mongolas. En el año 1271 después de Cristo, Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, estableció la dinastía Yuan desde el año 1271 hasta el año 1368 después de Cristo, la primera dinastía no Han en gobernar toda China. Los mongoles mantuvieron la estructura administrativa china, pero implementaron una estricta jerarquía social. Este periodo fue notable por la visita de Marco Polo y la Pax Mongólica, que facilitó enormemente el comercio y la comunicación a lo largo de Eurasia. La opresión mongola, sin embargo, generó un profundo resentimiento. El resentimiento Han condujo a revueltas que establecieron la dinastía Ming, desde el año 1368 hasta el año 1644 después de Cristo, fundada por Chu Yuanzhang, un líder campesino. Los Ming restauraron el gobierno Han, centralizaron el poder en el emperador y se dedicaron a un retorno ferviente a las tradiciones confucianas. El período Ming es conocido por la inmensa ambición de sus proyectos de construcción. La capital se trasladó a Pekín, donde se construyó la ciudad prohibida. Además, la Gran Muralla China que vemos hoy fue ampliamente construida y reforzada durante esta era. Los Ming también se destacaron inicialmente por las grandes expediciones marítimas del almirante Cheng He a principios del siglo XV, que proyectaron el poder chino por todo el Océano Índico. Sin embargo, estas expediciones fueron abruptamente detenidas y China se replegó hacia una política de aislacionismo, Haijin, limitando el comercio marítimo para centrarse en las amenazas terrestres. El colapso interno, marcado por las rebeliones campesinas, la corrupción y las presiones externas, condujo a su caída. Las fuerzas manchúes establecieron la dinastía Qing desde el año 1644 hasta el año 1911 después de Cristo, la última dinastía imperial, tras aprovechar el caos de la caída Ming. Inicialmente, los Qing fueron gobernantes capaces, expandiendo el imperio a su máxima extensión, incluyendo Tíbet, Mongolia y Xinjiang, y manteniendo la burocracia confuciana. A partir del siglo XVIII, el imperio se estancó debido al crecimiento de la población, la corrupción y la incapacidad de la corte para adaptarse a la superioridad tecnológica de Occidente. El contacto con las potencias europeas en el siglo XIX, marcado por las desastrosas guerras del opio, desde el año 1839 hasta el año 1842 y desde el año 1856 hasta el año 1860, reveló la debilidad de China. Los tratados desiguales desmantelaron su soberanía, provocando intensas revueltas internas como la devastadora rebelión Taiping, desde el año 1850 hasta el año 1864, que causó millones de muertes. Los intentos de modernización fueron tardíos. Derrotas militares clave, como en la guerra sino-japonesa, confirmaron la incapacidad del sistema imperial para defender la nación. La historia de la antigua China culmina con el creciente descontento popular. La revolución Xinhai en el año 1911 puso fin a la dinastía Qing y a 2000 años de sistema imperial. El último emperador, Puyi, fue depuesto y se estableció la República de China. El legado es inmenso. El confucianismo, innovaciones tecnológicas como la pólvora, el papel y la brújula,
la Gran Muralla, y el concepto de un Estado centralizado con una burocracia meritocrática, elementos que definen la identidad política china hasta hoy. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.